Después de semanas de esfuerzo, largas noches de trabajo y sacrificios, finalmente llegó el día. Habías ahorrado con esmero para darte un merecido lujo, un asiento VIP. Al fin, estabas ahí, acomodado, listo para disfrutar de la experiencia que tanto habías esperado. Ajustaste el cinturón de seguridad y respiraste profundo, saboreando el momento. Pero antes de que el vuelo despegara, una azafata se acercó. Su expresión era de incomodidad, y sus palabras, aunque medidas, fueron contundentes. Necesitamos que cambie de asiento por otra persona. Al principio, pensaste que debía tratarse de un error. Quizá un problema de logística, un malentendido. Pero la incomodidad en su rostro, el tono en su voz, y sobre todo, la dirección en la que iba la petición, dejaron claro que no era un simple inconveniente. No era casualidad. No era un accidente. ¿Por qué tú? ¿Quién decidió que tu comodidad era menos importante que la de otro pasajero? Y, más importante aún, ¿por qué creían que podían pedírtelo sin consecuencias? Este momento, esta injusticia, fue el detonante de algo más grande. Lo que comenzó como un acto de discriminación terminó con la exposición de un sistema fallido, con voces alzándose en demanda de justicia y con la responsabilidad cayendo sobre quienes tomaron la decisión equivocada. Porque cuando se trata de respeto y dignidad, nadie debería quedarse en silencio. Imagina haber trabajado sin descanso, sacrificado horas y ahorrado cada centavo para conseguir ese codiciado asiento VIP, ese símbolo de haber logrado algo grande y merecido. Justo cuando te acomodas y ajustas tu cinturón, una azafata se te acerca con una expresión que intenta disimular disculpas y pronuncia: necesitamos que cambies de asiento por otra persona. En ese instante, el desconcierto se mezcla con la sensación de injusticia. Al principio, como lo hizo Eliseo, crees que se trata de un simple error logístico. Sin embargo, a medida que los hechos se desarrollan, se revela una realidad mucho más amarga. Una mujer negra fue presionada para ceder su lugar frente a un pasajero blanco, un acto de discriminación flagrante que desencadenó una serie de consecuencias. La pregunta persiste: ¿quién tomó la decisión? ¿Por qué eligieron a ella como objetivo? La respuesta se torna aún más inquietante cuando, poco después, una llamada determinante culmina en el despido de todo el equipo involucrado, evidenciando que detrás de ese asiento VIP se escondía un sistema lleno de injusticia. Esta historia no es solo un relato aislado, es una poderosa lección sobre la importancia de defender lo justo, exigir responsabilidad y, sobre todo, asegurarse de que cada voz, especialmente la de quienes son injustamente marginados, sea escuchada. Eliseo es el epítome del éxito forjado con esfuerzo propio. Desde que comenzó su carrera, cada desafío se convirtió en un escalón hacia sus metas. Para ella, el viaje de hoy no era una simple escapada, sino una merecida celebración, un reconocimiento a innumerables noches de sacrificio y trabajo incansable. El lujoso asiento VIP no simbolizaba ostentación, sino la recompensa de haberse ganado, con esfuerzo, cada beneficio que la vida le ofrecía. La jornada comenzó perfecta. Con elegancia y determinación, Eliseo transitó por el aeropuerto. Cada paso reafirmaba su convicción y su derecho a disfrutar de lo que tanto había luchado por obtener. Al llegar a la exclusiva zona VIP, la atmósfera se impregnaba de una anticipación dulce, el sabor de la victoria personal se hacía casi palpable. Sin embargo, la experiencia dio un giro inesperado. Mientras abordaba el avión y se acomodaba en el asiento tan anhelado, espacioso, cómodo y reservado para quienes han trabajado arduamente, una azafata se acercó. Su sonrisa, aunque cortés, llevaba en el tono una incomodidad inconfundible. «Disculpe, señora, necesitamos que cambie de asiento», dijo la asistente. En ese instante, la realidad se impuso de manera abrupta. La petición no era fruto de un error logístico, sino la manifestación de un prejuicio arraigado. ¿Cómo era posible que, habiendo pagado y luchado por cada centímetro de ese espacio, se le exigiera renunciar a él? Este acto, marcado por la discriminación, encendió una cadena de eventos que evidenció la urgencia de defender lo justo y exigir responsabilidad. La vivencia de Eliseo es, en esencia, un llamado a la resistencia y al empoderamiento. Es la historia de una mujer que no se dejará arrebatar lo que con tanto esfuerzo ha conquistado y que, a pesar de los obstáculos, continuará alzando su voz contra la injusticia.
Eliseo revisó su boleto por segunda vez, confirmando con la mirada que era, efectivamente, su asiento. Con voz tranquila pero decidida, comentó: «Debe haber algún error, lo siento, pero este es mi asiento». La azafata dudó un instante antes de responder. Su sonrisa se desvaneció, dando paso a una expresión de creciente frustración. «No es un error», dijo en tono cortante, «simplemente tenemos otro pasajero que necesita este asiento por un breve instante». En ese preciso momento, Eliseo se detuvo a analizar la situación. Durante un instante, consideró la posibilidad de que se tratara de una necesidad genuina, quizá por una discapacidad o alguna urgencia. Sin embargo, al levantar la vista, la realidad se impuso. El otro pasajero, que merodeaba cerca, no era ni mayor ni presentaba señales de alguna limitación. Era un hombre blanco, vestido con un traje de negocios, que irradian un privilegio tan palpable como el aire mismo. El pulso de Eliseo se aceleró, pero su compostura no flaqueó. Con firmeza, replicó: «Lo siento, pero yo pagué por este asiento y no me moveré». La actitud de la azafata cambió radicalmente. El tono cortés se disipó y dio paso a una exigencia aguda. «Te pedimos que cooperes». Para Eliseo, la situación era mucho más que una simple disputa por un lugar. No se trataba solo de ceder un asiento, sino de defender los principios de dignidad y justicia por los que había trabajado tan arduamente. Con cada palabra, dejaba en claro que no cedería a presiones arbitrarias, no solo por ella, sino por todas aquellas personas que han sentido que no pertenecen. Mientras la tensión se intensificaba, los murmullos comenzaron a recorrer la cabina. Algunos pasajeros mostraron simpatía, otros se mantuvieron neutrales, e incluso hubo quienes se incomodaron por la firme resistencia de Eliseo. En ese momento, cada mirada parecía cargar el peso de una historia de lucha, reafirmando que defender lo que es justo es un acto de resistencia ante la discriminación. Eliseo se encontraba en un momento crucial. No era la primera vez que enfrentaba la injusticia, y sabía, en lo profundo, que ceder significaría enviar un mensaje equivocado a la tripulación y a los demás pasajeros. Con cada segundo que pasaba, su resolución se fortalecía. La situación escaló cuando la azafata, insistente, reiteró su demanda. Frente a la encrucijada, ceder para evitar más confrontaciones o mantenerse firme arriesgándose a un conflicto mayor, Eliseo optó por la integridad. Con voz decidida afirmó: «No me voy a mover. Si existe una razón legítima para esta solicitud, me gustaría escucharla, de lo contrario, permaneceré en mi asiento». La respuesta de la azafata fue instantánea. Su expresión se oscureció, evidenciando que no esperaba tal resistencia. Intentó justificar la situación diciendo: «Esto es una cuestión de conveniencia. El otro pasajero pagó por su asiento, igual que yo». Pero Eliseo no permitió que el argumento continuara. Con firmeza interrumpió, dejando en claro que para su conveniencia no se justificaba exigir que renunciara a lo que legítimamente había adquirido. La contundencia de sus palabras resonó en la cabina. Algunos pasajeros, testigos de la escena, comenzaron a prestar atención. Una mujer de mediana edad, situada al otro lado del pasillo, se inclinó hacia adelante y con voz tranquila dijo a la azafata: «Esto no parece justo». En ese instante, los murmullos se propagaron como reguero de pólvora, convirtiendo lo que parecía un simple desacuerdo en un poderoso acto de resistencia contra la discriminación. La tensión en la cabina se podía cortar con cuchillo. Mientras algunos pasajeros cercanos intercambiaban miradas de aprobación y asentían en apoyo a Eliseo, otros murmuraban entre sí con descontento. Desde unos asientos atrás, un hombre comentó en voz baja: «Yo también pagué mi boleto, y todo esto nos está retrasando». Agradeciendo el respaldo silencioso de una pasajera, Eliseo mantuvo su postura firme, pese a la insistencia de la azafata. Con voz monótona, ella reiteró: «Les pedimos cooperación». Explicó que el otro pasajero tiene una conexión muy ajustada, como si eso justificara obligarlo a ceder. Con calma pero con una determinación inquebrantable, Eliseo respondió: «Subí a este asiento precisamente porque necesitaba el espacio adicional para mi vuelo de conexión. Lo siento, pero mis necesidades no son menos importantes». Fue entonces cuando un hombre en traje de negocios, con voz temblorosa
intervino diciendo: «Esto es ridículo, es solo un asiento». «Estás siendo». Sin dejarse intimidar, Eliseo replicó con firmeza: «Pagué por este asiento, al igual que tú pagaste por el tuyo. Si es solo un asiento, ¿por qué no tomas el que te asignaron?». El comentario hizo que el hombre en traje se sonrojara y se detuviera a mitad de una réplica, cuando otro pasajero, un joven sentado detrás de Eliseo, alzó la voz lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Tiene razón. Si quieres un asiento VIP, paga por uno, como todos los demás». La confrontación había encendido la atención de todos. Mientras unos mostraban apoyo a Eliseo, otros parecían ansiosos porque la escena terminara. La azafata, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control, retrocedió y, con tono seco, indicó: «Vuelvo enseguida». En ese instante, Eliseo pudo percibir las diversas miradas a su alrededor. Algunas comprensivas, otras indiferentes, y algunas claramente alineadas con el hombre en traje, manifestando molestia y desaprobación. Fragmentos de murmullos se oían, como cuando una mujer preguntó en voz baja a su compañera: «¿Por qué no se mueve?», a lo que alguien replicó: «No es gran cosa». A pesar de la presión y de sentir la tentación de ceder para disipar el malestar, Eliseo apretó sus manos sobre el regazo y se mantuvo firme, recordando en cada segundo la importancia de no renunciar a lo que con tanto esfuerzo había adquirido. Su resistencia no solo era una defensa personal, sino un mensaje poderoso contra la injusticia y la discriminación. Eliseo se negó a encogerse ante la presión de ceder lo que había ganado con tanto esfuerzo. No estaba dispuesta a hacer espacio para que otros aceptaran menos de lo que ella merecía, simplemente por conveniencia ajena. Mientras se preparaba para enfrentar la situación, recordó en voz baja: «Hoy no voy a ceder». A lo lejos, una mujer del pasillo le dedicó una leve sonrisa y susurró: «Bien por ti». Aunque el apoyo le reconfortaba, Eliseo sabía que la verdadera prueba estaba por comenzar. Cuando la azafata regresó, no venía sola. La acompañaba un hombre de mediana edad, cuya actitud autoritaria y sonrisa forzada apenas lograban ocultar la irritación en sus ojos. Se acercó a Eliseo y dijo: «Señora, entendemos que ha habido cierta confusión. Veamos si podemos resolver esto amistosamente». Sin titubear, Eliseo respondió con tono uniforme: «No hay confusión. Pagué por este asiento y no me moveré». El supervisor replicó, suavizando su expresión aunque sin perder el tono condescendiente: «Entiendo su perspectiva, pero le pedimos su cooperación. El otro pasajero tiene ciertas prioridades». «Sus prioridades no son las mías», interrumpió Eliseo. «Ya dejé claro que no me moveré». El semblante del supervisor se endureció al advertir la negativa rotunda de Eliseo. Con voz cargada de amenaza, dijo: «Si se niega a cooperar, tal vez tengamos que involucrar a seguridad». El corazón de Eliseo latió con fuerza, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. Con calma respondió: «Me gustaría hablar con seguridad yo misma. Quiero dejar constancia de que se me está pidiendo que renuncie a un asiento que pagué, sin ninguna razón legítima». Ante esta declaración, el supervisor se mostró sorprendido y miró incómoda a la azafata. Con un tono ahora teñido de frustración, trató de calmar la situación. «No hay necesidad de escalar más, simplemente estamos tratando de acomodar». «Está tratando de acomodarme a su costa», replicó Eliseo, señalando al hombre en traje. «Si esa es la política de la aerolínea, me gustaría verla por escrito», añadió. «De lo contrario, me quedaré aquí». En ese preciso instante, los murmullos en la cabina se intensificaron. Algunos pasajeros asintieron en apoyo, mientras otros susurraban desacuerdos, evidenciando el impacto de aquel acto de resistencia. Para Eliseo, la lucha no se trataba solo de un asiento, era una defensa de su derecho a existir y a no ser tratada como menos de lo que había conquistado con tanto esfuerzo. La tensión en la cabina se intensificaba. Un hombre, 2 filas atrás, lanzó con irritación: «¿Por qué esto se demora tanto? Déjenla quedarse y sigan adelante». Antes de que pudieran reanudar la discusión, una voz firme y clara se impuso: «Esto es indignante. Esta aerolínea debería avergonzarse». La declaración provenía de una pasajera mayor,
sentada cerca del frente de la sección VIP. Sus palabras generaron aplausos entre algunos compañeros, mientras otros murmuraban en desacuerdo. El supervisor, con un suspiro profundo, anunció: «Tendré que consultar con el capitán. Por favor, permanezcan en sus asientos mientras resolvemos esto». Al escuchar la orden, Eliseo exhaló lentamente, aferrándose a los apoyabrazos de su asiento. La adrenalina le recorría las venas, pero no había temor en su mirada. Estaba decidida a no ceder, sin importar las consecuencias. Cuando el avión aterrizó, la determinación de Eliseo seguía intacta, aunque el cansancio se reflejaba en su rostro. Había ganado la batalla a bordo, pero sabía que aquel episodio no había terminado. Cada palabra, cada gesto y cada mirada quedaría grabada en su memoria, recordándole la importancia de actuar no solo por ella, sino por todos aquellos que alguna vez se sintieron relegados. Al desembarcar, Eliseo se dirigió a un rincón tranquilo de la terminal. Con su maleta a un lado, tomó su teléfono y llamó al servicio al cliente de la aerolínea. La música de espera le brindó un momento para ordenar sus pensamientos. No estaba llena de ira, sino que se mostraba medida y deliberada, consciente de que su objetivo era exigir responsabilidad. «Gracias por llamar al servicio al cliente. ¿Cómo puedo ayudarle hoy?», preguntó el representante con tono profesional y distante. «Necesito escalar un incidente ocurrido en mi vuelo», comenzó Eliseo. «Involucra un comportamiento discriminatorio por parte del personal, y requiero hablar con un supervisor». El representante vaciló un instante antes de responder. «Lamento escuchar eso. ¿Podría proporcionar algunos detalles sobre lo sucedido?». Con claridad y sin dejar lugar a dudas, Eliseo explicó cómo se le había exigido abandonar su asiento VIP, el cual había pagado, sin ninguna razón legítima, y cómo se habían utilizado amenazas de seguridad cuando se negó a ceder. «Esto no es solo un mal servicio», concluyó con firmeza, «es discriminación». La respuesta del representante fue cada vez más genérica. «Entiendo su frustración. Presentaré un informe y me aseguraré de que esto se escale». Para Eliseo, esas palabras no bastaban. La experiencia era un llamado a defender sus derechos y a exigir que se rindan cuentas por prácticas que niegan la dignidad y el merecido reconocimiento. Con voz decidida, Eliseo interrumpió de inmediato. «Exijo una respuesta directa de su oficina corporativa. Y déjenme dejarlo bien claro, si no recibo una respuesta, no aceptaré esto». El representante, intentando suavizar la situación, prometió enviar un informe a sus superiores de inmediato. Sin embargo, Eliseo no dejó nada al azar. Apenas terminó la llamada, sacó su teléfono y comenzó a redactar una publicación en sus redes sociales. Consciente del poder de una historia bien contada en una era en la que una sola publicación viral puede derrumbar a grandes corporaciones, esa noche plasmó cada detalle de su experiencia con un tono firme y sin disculpas. Cerró su relato con una declaración conmovedora. «Esta es la realidad para los viajeros negros, incluso en los espacios que hemos pagado por ocupar. ¡Basta ya!». En cuestión de horas, su publicación se volvió viral. Los comentarios no se hicieron esperar. Personas que habían vivido situaciones similares se identificaban con su relato, mientras otros expresaban su indignación. Pronto comenzaron a circular relatos de discriminación de otros viajeros: un hombre al que se le negó el embarque por parecer sospechoso, una familia separada de sus asientos debido a un error que milagrosamente no afectó a nadie más. Los hashtags #FlyingWhiteBlack y #TravelingWhiteBlack se pusieron en tendencia. Influencers y grupos de defensa se unieron a la conversación, amplificando el mensaje de Eliseo. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes, consultas de medios y capturas de pantalla de personas prometiendo boicotear a la aerolínea hasta que se haga justicia. En las cuentas oficiales de la aerolínea, los usuarios desataron su furia, exigiendo rendición de cuentas, mientras los memes circulaban con un mensaje mordaz. ¿Me estás diciendo que una mujer negra ni siquiera puede sentarse en un asiento que pagó sin ser acosada? Haz lo que tengas que hacer. La voz de Eliseo se había convertido en un grito colectivo que exigía respeto y justicia, marcando el inicio de una resistencia contra prácticas discriminatorias en el mundo de los viajes. El impacto de la experiencia de Eliseo se sintió en todos los rincones de las redes sociales.
Influencers con millones de seguidores se unieron a la conversación, etiquetando a la aerolínea y exigiendo cambios inmediatos. Los vídeos que analizaban el incidente alcanzaron millones de visitas, intensificando la presión sobre la compañía. En cuestión de horas, los titulares comenzaron a aparecer. Aerolínea enfrenta acusaciones de racismo tras el incidente del asiento VIP. 2 viajeros negros denuncian discriminación en pleno vuelo. La historia de Eliseo había capturado la atención global y forzó a la aerolínea a emitir una disculpa pública. Mientras tanto, en las oficinas corporativas, los directivos se debatían entre una avalancha de correos y reuniones internas frenéticas. Los expertos en relaciones públicas fueron convocados para mitigar el daño, pero la respuesta inicial solo encendió más la polémica. Eliseo recibió un correo de la oficina corporativa con un tono marcadamente defensivo. El mensaje decía: lamentamos escuchar sobre su experiencia y estamos comprometidos a brindar a todos los pasajeros el máximo respeto y equidad. Estamos investigando el asunto y responderemos en breve. Esta respuesta fue recibida con críticas inmediatas. Los usuarios de redes sociales la analizaron rápidamente, señalando su falta de responsabilidad y comentando: esto no es una disculpa, es solo un control de daños, están más preocupados por su imagen que por solucionar el problema. Los comentarios inundaron las páginas oficiales de la aerolínea, y cualquier intento de minimizar la situación fracasó estrepitosamente. Posteriormente, el equipo de relaciones públicas emitió una declaración de seguimiento, prometiendo una revisión integral y una capacitación de sensibilidad mejorada para todo el personal. Sin embargo, esta medida tampoco fue suficiente para calmar la creciente indignación del público, que exigía acciones concretas, reparaciones, despidos y, sobre todo, un reconocimiento honesto de los problemas sistémicos dentro de la empresa. El CEO, que inicialmente había permanecido en silencio, finalmente apareció en una breve entrevista, diciendo: lamentamos profundamente el incidente y tomamos estas acusaciones muy en serio. Sin embargo, su expresión de malestar delataba su incomodidad, y los críticos no tardaron en señalar la falta de medidas concretas en su respuesta. Lo sentimos no era suficiente, insistían, cuando esto sigue ocurriendo, una disculpa no basta. El relato de Eliseo no solo denunció una situación de discriminación en un espacio que había ganado con tanto esfuerzo, sino que también desató un movimiento social que exigía justicia y transformación en las políticas corporativas. En la sede corporativa de la aerolínea, la sala de juntas se había transformado en el epicentro de una crisis sin precedentes. Lo que usualmente albergaba conversaciones sobre ganancias trimestrales, se convirtió en un hervidero de debates encendidos. En la pantalla gigante, hashtags como almohadilla Flynn Whitblack y almohadilla Untebillet parpadeaban incesantemente. Cada notificación del software de monitoreo amplificaba la crisis. El director de operaciones, secándose la frente con evidente preocupación, exclamó: esto está fuera de control. Necesitamos acción inmediata. Pero el director ejecutivo, reclinado en su silla con la mandíbula apretada, respondió sombríamente: estamos más allá de la acción inmediata. Ahora estamos en control de daños. Mientras los altos ejecutivos se apresuraban a proteger la imagen corporativa, Eliseo ya tenía en mente un plan distinto. Su objetivo no era castigar a un individuo, sino desmantelar una cultura de discriminación y sentar un precedente para un cambio real. La investigación interna comenzó como de costumbre. Entrevistas corporativas y trámites administrativos se pusieron en marcha para intentar minimizar el daño. El Departamento de Recursos Humanos evaluó al asistente de vuelo involucrado, quien defendía su actuación con una voz tensa. Solo estaba siguiendo órdenes. El supervisor me dijo cómo manejar la situación, qué se esperaba que hiciera. Sin embargo, los registros revelaron otra historia. Se habían presentado quejas previas sobre su trato hacia pasajeros de color, todas desestimadas con excusas de estrés o supuesta falta de cooperación. Esta vez, el escrutinio era implacable, aunque el supervisor insistía en mantener su versión de los hechos. La crisis se había desbordado más allá de las paredes de la sala de juntas, y mientras los ejecutivos debatían estrategias de control de daños, la verdadera lucha ya se había trasladado al terreno social, con Eliseo al frente de un movimiento que exigía justicia y transformación.
La historia dio un giro inesperado a partir del momento en que ella se negó a ceder su asiento, argumentando que no podían retrasar el vuelo por un solo pasajero. Hice lo que tenía que hacer, insistió, pero su postura combativa empezó a resquebrajarse cuando miembros de la tripulación, que prefirieron mantener el anonimato, revelaron que el supervisor había actuado de forma parcial y discriminatoria. No es la primera vez que veo algo así, admitió uno de ellos, pero todos sabemos que hablar puede costarnos caro. Mientras la investigación interna seguía en puerta cerrada, la furia del público crecía a pasos agigantados. Las redes sociales se inundaron de relatos similares. Un padre negro contó que le exigieron demostrar que el boleto de su clase era efectivamente suyo. Una joven narró cómo la reubicaron por razones operativas para luego descubrir que su nuevo asiento ya estaba reservado de antemano. Manifestaciones se organizaron en aeropuertos clave, con pancartas que proclamaban "No hay lugar para el racismo en el cielo". Grupos defensores y activistas exigieron no solo responsabilidad en el incidente, sino también reformas radicales en toda la industria. Esto no es solo una mala manzana, afirmó un portavoz de derechos civiles en una conferencia de prensa, es un problema sistémico. No descansaremos hasta examinar cada rama de este árbol. El apoyo a Eliseo fue abrumador. Recibió llamadas de periodistas, activistas e incluso de líderes corporativos de otras industrias, todos ansiosos por conocer su perspectiva. En una mesa redonda transmitida en vivo, ella dejó claro: "No estoy aquí para arruinar vidas, estoy aquí para asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé". Aunque en público Eliseo mostraba fortaleza, en privado sabía que la batalla estaba lejos de concluir. Las promesas iniciales de la aerolínea, entre investigaciones, suspensiones y revisiones vagas de políticas, no bastaron. Bajo la presión combinada de Eliseo y el clamor popular, la empresa desveló los resultados de su investigación. Los hallazgos fueron condenatorios. No solo se evidenció la conducta inapropiada del personal involucrado, sino también la ausencia de salvaguardas en las políticas internas. Las consecuencias no se hicieron esperar. La azafata y el supervisor fueron despedidos, aunque para muchos esto representó solo un pequeño paso. El CEO, que hasta entonces había permanecido en silencio, emitió finalmente una declaración. Asumimos plena responsabilidad por este incidente, el cual nos ha demostrado que tenemos mucho trabajo por hacer para que nuestros valores se reflejen en cada aspecto de nuestras operaciones. La aerolínea implementó nuevas medidas. Capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los empleados, desde los manipuladores de equipaje hasta los ejecutivos. La creación de un comité externo encargado de manejar las quejas de discriminación con imparcialidad y rendición de cuentas. Aunque Eliseo reconoció que estas políticas eran un buen comienzo, advirtió a los medios: "Esto no es una solución única. La rendición de cuentas debe ser continua". Las reformas no se limitaron a una sola compañía. Las aerolíneas competidoras, ansiosas por evitar convertirse en el próximo blanco, anunciaron iniciativas similares, marcando el inicio de un movimiento más amplio en toda la industria. Su valentía demostró que un solo acto de resistencia puede encender un movimiento capaz de transformar estructuras enteras. Con el tiempo, ella continuó su labor incansable de promoción, asegurándose de que la lucha por la justicia nunca se olvidara. Si esta historia te ha inspirado, recuerda: dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Juntos podemos asegurarnos de que la voz de cada persona se escuche. Recuerda, tu voz es tu poder. Usa tu voz y hazla escuchar.